Presidente, gracias. Bueno, como siempre, me parece importante la visita del jefe de gabinete, primero en cumplimiento de la Constitución y segundo también en la reflexión que se puede hacer del momento que se vive, la visión que tiene el gobierno y obviamente la visión que podemos aportar desde acá, desde la banca de cada uno. Pero tengo que decirle al ministro de que la presencia del presidente en la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, que es donde tiene que rendir el Estado de la Administración Nacional, porque ahí es una presentación formal ante el Parlamento. Y en esa rendición tiene que decir, bueno, por todo concepto el Estado recaudó tanto, gastó tanto, el resultado fue superavitario o deficitario. Si fue deficitario tiene que decir qué fue el déficit primario, cuál fue el déficit financiero, y después, obviamente, explicar el comportamiento fundamentalmente de la acción de gobierno, que está basada en la ley de leyes, que es el presupuesto nacional. Pero este fue el punto central, ¿verdad? Porque obviamente que todos sabemos que lo que votamos en el presupuesto del 2018, directamente ese presupuesto, no existió realmente el presupuesto, porque de las pautas que se fijaron como planificación en materia, por ejemplo, IPC, que de principio era el 10%, después se corrió al 15%, terminó prácticamente en el 50%. O sea, una caída muy fuerte en cuanto al tema del poder adquisitivo del trabajador, por cuanto la inflación fue tremenda realmente. Después, no lo hizo el presidente, obviamente, porque no podía explicar el resultado del presupuesto. Entonces hizo un discurso político. Obviamente esto produjo una caída muy fuerte en la imagen del presidente, que después quieren arreglar con una entrevista que hace con un periodista muy conocido. El presidente termina autoincriminándose diciendo que su empresa pagaba coimas para poder crecer. Ningún fiscal lo llamó, ¿verdad? Ningún juez actuó de oficio, porque si el presidente dice que pagaba coima en su empresa, tendría que por lo menos explicar a quién le pagó la coima, cómo fue el tema, cómo fue el procedimiento. Nadie le llamó. Seguramente lo van a llamar después de que deje de ser presidente, porque obviamente no tiene desperdicio las declaraciones del presidente. Y esto obviamente genera preocupación en el pueblo argentino. El presidente de la Corte, que dice que tenemos una justicia que no es creíble. Yo ya cuando acá se habló del tema judicial, habíamos tenido una encuesta que dice el 82% de los argentinos no creen en la justicia nacional. Y ahora, después de que lo confirma el presidente de la Corte, o sea, también grave, porque dice que no hay credibilidad en la justicia argentina. ¿Por qué? Porque un juez le acusa al otro, de operaciones, de robos, de coima, de gente que hace pensar de que en vez de ser el Poder Judicial de la Nación es una verdadera mafia. Esta es la visión que se tiene. Entonces, por la presencia que tiene acá el jefe de gabinete de ministros y las atribuciones que tiene, obviamente doblemente preocupante las declaraciones del presidente y ahora las declaraciones de usted, ministro. Porque está bien lo que le dicen los preopinantes. Ustedes vienen con un relato para la campaña, diciendo, bueno, que está todo perfecto, todo. Pero nosotros queríamos escuchar, aunque sea una autocrítica básica de lo que se hizo como programa de gobierno, porque obviamente vamos a ver los resultados ahora en la caída de la apreciación de la acción de gobierno es fuertísima, fuertísima. ¿Cómo hace para sostener esto? Esta campaña es la campaña más cara presidencial que tenemos porque el Fondo Monetario pone 9.500 millones para sostener la campaña de Macri presidente, para que Macri sea reelecto. A la Argentina la campaña de Macri le sale 9.500 millones de dólares. Verdaderamente lamentable. Ahora, ¿dónde está el resultado de la acción de gobierno? El resultado de la acción de gobierno está demostrado, ¿verdad?, en primer lugar, en la pobreza, en la indigencia y en el desempleo. Ese es el resultado de la acción de gobierno. La pobreza que está en el orden del 33%. Ahora dicen, bueno, porque como fue una lectura amañada del tema de la pobreza, ustedes ven de que el presidente después de 7, 8 meses leyó. Pero hay una cosa que es indiscutible. La canasta básica estaba en 7.800 cuando el salario básico estaba en 6.800. Hoy el salario básico
prácticamente está en 11.000 pesos y la canasta básica está en 27.000 pesos. Entonces, yo creo que hay una falsa lectura por parte del INDEC. Yo creo que es mayor la pobreza y la indigencia. Porque tiene una canasta de 27.000 millones, con el salario que tenemos, ¿cuál es la lectura que hace? Indigencia, pobreza. Perdimos 200.000 puestos de empleo. En la industria está en el 50% y gente que se están suspendiendo a granel. La caída de la industria, la caída del PBI, el aumento de la deuda y la situación límite en la que está viviendo el país. Un endeudamiento brutal que hemos tenido en esta etapa de gobierno. Y cuando habló de los sofistas, ¿verdad? Los sofismas, estas cosas, este tipo de relato que se hace, yo creo, ministro, que usted tiene que ver otra realidad y cambiar el rumbo de la política económica del gobierno. Esto de libre mercado, libre importación, Bolsonaro por un lado negociando con Estados Unidos, terminando con el Mercosur, Macri primero, después Bolsonaro, ahí viene la respuesta, nos compran un solo auto, empresas que terminan con su trabajo, han hecho un desastre en la economía nacional y no hay una reflexión de su parte. Les construyen un discurso y ustedes vienen con una que dicen acá, bueno, es un falso discurso, en la jerga común se dice una gran sanata. Entonces, el pueblo argentino que lo escucha a usted seguramente está más indignado todavía que el discurso del presidente. Porque fíjense lo que dijeron acá, en mi provincia, 2.600% en la energía eléctrica. Empresas que tienen utilidades brutales contra gente que no pueden pagar los servicios. Y esta es la realidad que está viviendo la Argentina hoy. Entonces, obviamente que la economía, no acertaron el rumbo de la economía, por eso cambiaron al presidente del Banco Central, por eso cambiaron al ministro de Economía, por eso fuimos al Fondo Monetario Internacional, por eso tomamos una deuda de 57.000 millones. En un año se está por gastar 57.000 millones de dólares, que quién sabe quién lo va a pagar, para sostener un programa económico que fracasó en el primer año de gestión. Y ustedes no acusan recibo. Bueno, esto se va a terminar en corto plazo, esto se va a terminar. Y obviamente que acá, ahora por ejemplo, hablando de las instituciones, el presidente pide el juicio ante el Consejo de la Magistratura del juez que ha venido a informar acá al Parlamento, de Ramos Padilla, porque está investigando una causa que es asquerosa realmente. Es asquerosa. Este muchacho hablando con el fiscal, diciéndole, mira, le pagamos 1 millón al empresario, y no sé cómo fueron a hacerle el allanamiento, si él pagó, él cumplió, y ustedes no, y el otro diciéndole, no, dice, pero fue una cosa así nomás, porque... Pero delincuentes de primer nivel, ¿eh? De primer nivel, delincuentes de primer nivel. ¿En manos de quién estamos? Y usted viene a hablar acá de los lapicitos de colores, cuando estamos en una situación crítica institucional. El presidente reformando el Código Electoral sin consenso con las fuerzas políticas de oposición, no llamando a las fuerzas políticas de oposición por vía decretos reglamentarios. Absolutamente inconstitucional. Modificando el programa, el esquema electoral sobre el tema del escrutinio, como preparando un fraude electoral porque no hay otra forma que ustedes puedan tener un buen resultado. Esto es lo alarmante. Ustedes están preparando un fraude electoral. Esta es la realidad. Tienen un presidente que tiene 23% de imagen, una caída brutal en su imagen. Y esta es la nueva Argentina que ustedes prometieron. ¿Y ustedes creen que hasta cuándo? Hasta el propio ministro de Economía de ustedes dijo que el pueblo argentino no aguanta más y no saben cómo. Él no sabe cómo el pueblo argentino no se revela ante semejante ajuste. Y ahora el presidente dice que el pueblo argentino tiene que aguantar. Claro, él no tiene por qué aguantar, el pueblo argentino tiene que aguantar. Una gestión realmente, miren, en mi provincia la tasa por la inversión pública ha caído en forma fenomenal. Y autopistas que ustedes dicen que nosotros queremos saber dónde están, dónde quedan. Nunca la inauguraron. No sabemos dónde quedan. La recaudación que usted dice de la provincia, la última recaudación fue de 15.000 millones de dólares en la paridad cambiaria anterior. Hoy sería aproximadamente más de 600.000 millones de pesos. ¿Saben cuánto es la recaudación? 320. El 50%. Pero los servicios aumentaron de una forma descomunal. Entonces está parado el mercado interno, el comercio está liquidado, la pyme está liquidada, ¿verdad? Y tenemos un endeudamiento que es insostenible.
Y aparte de eso, para hacer campañas necesitamos $1.000 millones por mes para pagar la usura en la que se metieron. Un banco central que se dedicó a la joda financiera, bicicleta financiera. Y esto termina todo, ¿verdad? En denuncias tras denuncias tras denuncias. Y como la rueda gira, vamos a ver qué va a pasar después de todo esto, ¿verdad? Porque el saldo, si ustedes hubiesen hecho una autocrítica, hubiese sido distinto. Pero usted no hace una autocrítica. Usted viene acá con un relato que el pueblo argentino realmente rechaza y que nos deja más preocupados que el discurso del presidente. Así que no voy a reclamar, o sea, los pedidos de informes ya hicimos con respecto al gasoducto del norte, con respecto al acueducto, con respecto al programa de vivienda. Una sola vivienda no llamamos a licitación en mi provincia de Formosa. Claro, con valores de $1.000 el metro cuadrado. Entonces, yo tengo que como responsable tengo que decirle la verdad, no puedo venir acá. Yo valoro su presencia. Y digo que, aparte usted delata que no le entra directamente ningún tipo de apreciación que se le pueda hacer, ¿verdad? Por eso está bien, usted viene, hace su informe, los resultados, pobreza, más del 33%, indigencia, falta de empleo, caída de la actividad comercial. Hicieron contacto con no sé cuántos países y caemos en la exportación en forma brutal. O sea, ¿en qué consiste en qué hacen ustedes con charla de café? Porque ustedes se van a China, India, eso, pero la balanza exterior cayó en forma brutal. Entonces, ¿para qué hacen tanta relación? Si tenemos el PBI, una caída brutal en el PBI, ustedes no son capaces de reflexionar y decir, mire, queremos hacer una reflexión y ver cómo podemos hacer realmente para poder salir de esto. No haciendo esto que hicieron, cambiar el Código Electoral Nacional, hacer una interpretación vía decreto, ir por los caminos torcidos, apretar al tema judicial y ver cómo terminar toda la justicia y cómo proscribir a los candidatos. Bueno, mi reflexión sobre su visita, obviamente usted tiene la misión de tratar de que no se le vaya a todo el mundo, pero hay gente que ya está directamente en desconformidad. En ese sentido digo, bueno, que usted es un buen político en el sentido de decir, bueno, está haciendo su trabajo, pero que el camino que han elegido es totalmente equivocado. Y han afectado la vida de muchos argentinos. Yo creo que, sinceramente le digo creo que es el gobierno que más daño le hizo a la historia al sistema argentino. Que más daño le hizo al sistema argentino. Y han hecho daños que son irreparables en concepto de la independencia económica de nuestra patria, lamentablemente para nuestro país. Quería decirle ministro, gracias.